noches, bienvenidos al programa. Yo soy Jaime Bailey. Hoy ha venido al programa, es una noche excepcional, una cubana admirable, Rosa María Payá, hija del heroico líder civil, disidente, demócrata cubano Osvaldo Payá. Un aplauso para Rosa María, por favor. Gracias. Bienvenida, ¿cómo estás? Pues bien, con una agenda muy intensa, pero muy bien y muy bien recibida también por esta comunidad. En junio del año pasado, Rosa María, la dictadura de tu país, de Cuba, dijo que tu padre, Osvaldo Payá, que era el símbolo más inspirador de la resistencia democrática cubana, había muerto en un accidente. Pero eso no fue un accidente, ese fue un atentado, ¿verdad? A tu padre lo mataron. Eso pensamos. Nosotros no tenemos una versión de qué fue lo que ocurrió, pero sí hemos confirmado algunos hechos que indican que no fue un accidente. Hechos tan concretos como que el carro en que viajaba fue embestido por otro auto y fue sacado de la carretera. En ese auto, manejado por un español, Ángel Carromero, en el asiento del copiloto iba un sueco, Aaron Modic, ¿verdad? Exacto. Detrás estaban Harold Cepero y tu padre. Es correcto. El auto que los embistió, que los chocó, ¿era un Lada? Lo que Ángel nos dice es que el Lada y los pasajeros del Lada fueron las personas que los golpearon y los sacaron del lugar de los hechos, pero que fueron en realidad golpeados por otro auto. Lo que Ángel me cuenta es que estaban siendo seguidos durante casi todo el viaje por autos de la seguridad del Estado, que en un momento uno de ellos los golpea por detrás y cuando él logra parar el auto, otros que venían en este Lada rojo, pues los golpean y los sacan del lugar de los hechos. ¿Y qué más cuenta Ángel Carromero, que ya está en España y que por fin ha podido contar la verdad? Porque cuando estaba en la cárcel en La Habana, por supuesto, tuvo que leer el guión que le escribieron, ¿no? Y dijo que había sido un accidente. Sí, pero eso también nos los contó. Pero de hecho Ángel ya había contado que no había sido un accidente, porque tanto Ángel como Aaron Modic enviaron mensajes a sus países, a sus amigos de partido. Inmediatamente después mientras estaban en el hospital, atentado. Desde el teléfono del muchacho sueco, de Aaron Modic, tanto Ángel como Aaron envían mensajes de texto e incluso a sus amigos, sus familiares. Conversan con sus amigos y sus familiares. ¿Y qué decían? Bueno, nosotros hemos publicado algunos de los mensajes de texto, hemos publicado todos los que tenemos, aunque sabemos que hay más. Se dice, por ejemplo, que fueron embestidos y sacados de la carretera, se dice que estaban rodeados de militares, que le estaban pidiendo que firmaran papeles, piden auxilio en algunos de estos mensajes. Esta información nosotros la tenemos desde el principio, porque por supuesto que sus amigos se comunicaron con nuestra familia y con los líderes del movimiento en Madrid, que fueron quienes se comunicaron con nosotros y desde el principio nos dijeron que el carro fue embestido por otro auto. Luego del atentado, ¿no? Un auto golpea por detrás al auto en el que viajaba tu padre. ¿Era un viaje largo de La Habana a Bayamo? Ellos iban para Santiago de Cuba, pasaban por la ciudad de Bayamo. Claro, pero habían transcurrido unas horas ya, ¿no? Sí, estamos hablando de más de 700 kilómetros, claro. Habían pasado varias horas, alrededor de 7-8 horas o más. Tus versiones sugieren que en esos 700 kilómetros ya había autos de seguridad del Estado persiguiéndolos. A ver, de nuevo, nosotros no tenemos una versión. Nosotros no hemos hecho público ningún hecho que supongamos. Todo lo que hemos dicho está basado en la información que hemos recibido y no en mi entrevista con Ángel, porque en realidad Ángel me dio pocos datos nuevos. Lo que hizo fue confirmarme hechos que ya sabíamos, lo sabíamos porque el mismo gobierno, a través de una de sus páginas de Twitter, la que se nombra Johandri Fontana, escribió alrededor de las 6 de la mañana, en el entorno en que mi padre salía de La Habana, escribió: Osvaldo Payá sale para Varadero. No salía para Varadero, se dirigía a Santiago de Cuba,
pero evidentemente pues lo estaban vigilando, lo estaban persiguiendo desde el comienzo. Y es lo que luego Ángel me confirma cuando habla conmigo. Pero hay un capitán de la policía que lee las actas de los supuestos testigos que estaban en el lugar de los hechos, y en estas actas pues se habla de un Lada rojo que viajaba en simultáneo con el auto de mi padre, y también se habla de que los pasajeros de este Lada estaban en el lugar de los hechos antes de que llegaran los testigos. Tanto es así que uno de los testigos narra que uno de los extranjeros protestaba y les decía: ¿quiénes son ustedes y por qué nos hacen esto? Y en estas actas también se narra que Harold Cepero estaba consciente porque pedía auxilio. Todas estas informaciones las oyen los 3 amigos nuestros que pudieron entrar a la sala del hospital antes de que el hospital se militarizara y fuese rodeado por cordones de policía que impidieron el paso a cualquier otra persona a estas salas del hospital. ¿Tu padre estaba vivo después de la colisión? Sí. ¿Qué pasó entonces? No sabemos. Por eso estamos pidiendo una investigación internacional. ¿Pero tú crees que a tu padre y a Harold los sacan del automóvil siniestrado vivos? No lo sé. Yo no sé qué pasó el segundo después, porque ni en las actas de los testigos que se leyeron en el hospital, ni Ángel puede saberlo y Aaron, porque fueron sacados forzosamente del lugar de los hechos. O sea, el español Carromero y el sueco Modic fueron retirados del auto chocado, dejando dentro a tu padre y a Harold. A ellos se los llevan al hospital y además presumiblemente los drogan. Bueno, a mí Ángel me mostró marcas en sus manos de agujas y me dijo que bueno, que tuvo las vías tomadas por días sin que él entendiese por qué. Sí. Bueno, así operan la seguridad del Estado en Cuba, ¿no? Es decir, eso es un Estado policial y a cualquiera que sea un enemigo lo neutralizan, ¿no? Pero, a ver, desde luego, no podemos pensar en la situación como una situación normal o como una situación de un país democrático. No estamos hablando de un juicio limpio ni de un tratamiento limpio. No podemos juzgar lo que pasa en el pueblo de un Estado de Derecho porque no estamos... Correcto. ¿Cómo crees tú que mataron a tu padre? No lo sé. Yo no tengo una versión, ni creo que mi papel sea dar una versión de lo que pasó. Nosotros tenemos derecho a saber la verdad, queremos saber la verdad. Nos parece además fundamental en este momento en que la represión contra los miembros de la oposición y contra el movimiento democrático cubano ha crecido visiblemente, pues que se llame la atención sobre la impunidad con la que el gobierno cubano pues se está manejando dentro de la isla y se proteja a las personas que están luchando por esos derechos y a sus familias. Dentro de la investigación que tú con toda justicia pides, ¿no correspondería pedir una autopsia? ¿Se practicó una autopsia? Esta autopsia fue realizada casi de manera forzosa. Por supuesto que... ¿Por ellos? Ni mi madre ni nosotros, por supuesto que por ellos. No por un médico forense independiente, confiable. Eso no existe en Cuba. Por eso. Nosotros no queríamos, por supuesto, acceder a esa autopsia, al menos no antes de que pudiéramos ver el cuerpo de mi padre, pero ¿pudieron verlo? No, los amigos nuestros que estaban en el hospital nos llamaron y nos dijeron, nos han dicho que las neveras están rotas. En ese momento ya nos habían dicho, estábamos en el aeropuerto, en ese momento ya en el aeropuerto nos habían dicho que ni los asientos de emergencia que se guardan para situaciones de urgencia, que ni esos asientos los podíamos utilizar, o sea que no íbamos a poder llegar a Bayamo en poco tiempo. Nos quedaba irnos por carretera y el viaje es de 8 o 10 horas, o bueno, acceder a que trajeran su cuerpo. Pero en cualquier caso era mucho tiempo y pues el cuerpo necesitaba ser preparado. Nosotros lo que esperábamos era que pudiese ser puesto en una nevera hasta que nosotros llegáramos, y eso no sucedió porque nos dijeron que las neveras estaban rotas. O sea que la única opción que teníamos era acceder a esa autopsia. ¿Tú no pudiste ver el cuerpo de tu padre? Yo solo lo vi vestido,
nosotros estamos exigiendo los informes de autopsia desde el principio, tanto de mi padre como de Harold Cepero. Hay que saber que dentro del sistema penal cubano, las familias de las víctimas no tienen ningún derecho, ninguno. Pero el informe de autopsia es algo que sí se entrega a las familias, que dura alrededor de un mes el trámite para entregárselo. ¿No les fue entregado? No, no solo no nos fue entregado, lo hemos exigido en muchos momentos. Mi madre, de manera personal, viajó hasta Bayamo, estuvo en el tribunal provincial, estuvo en el hospital, estuvo en las oficinas de medicina legal. En todos los lugares les dieron excusas. Lo último que le dijeron es: se lo enviamos por correo. Y hasta ahora no tenemos ninguno de los dos informes de autopsia, que es lo único a lo que tienen derecho las familias de las víctimas. Yo creo que a tu padre lo mataron. Tú también crees eso, ¿verdad? Pero además habían atentado contra él en varias ocasiones, ¿correcto? ¿No habían ocurrido accidentes automovilísticos sospechosos? Alrededor de 2 meses antes, mi madre y mi padre estaban manejando el Volkswagen del 64 que tiene mi familia y recibieron igualmente un impacto por detrás, un impacto tan grande que... ¿En La Habana? Que el carro se volcó y cayó sobre la senda contraria. En ese momento no murieron de milagro. ¿De milagro? De puro milagro. Pero el auto volcó... Y cayó sobre la senda contraria. O sea, que pudo ser arrollado por otro auto. Perfectamente. No fue una cosa casual, fortuita, fue un sabotaje, fue un auto que fue embestido. Ellos recibieron un golpe por detrás que no supieron de dónde vino. La policía estaba allí tan inmediatamente. Y tan inmediatamente fueron llevados al hospital que ellos ni tan siquiera vieron el auto y el conductor que les impactó. O sea que esto ocurrió 2 meses antes de la muerte de tu padre a fines de junio del año pasado. Sí. O sea que es muy evidente que la dictadura de los Castro se había propuesto matar a tu padre, Osvaldo Payá. ¿Por qué? ¿Por qué quería matarlo? Yo no creo que haya una razón para matar a nadie. No porque tú eres una buena persona, no porque tú eres una persona que tiene principios y que crees en la paz, pero los que tienen el poder en Cuba no razonan como tú. Bueno, yo creo que es una realidad que no depende de una opinión, ¿no? Yo creo que no hay una razón para matar. Alguien puede pensar diferente, pero eso no significa que eso sea verdad. Nosotros estamos, de hecho, intentando buscar esa verdad, intentando que se reconozca y se investigue lo que ocurrió. Mi padre se encontraba inmerso en un trabajo por la democratización de Cuba. Se encontraba de manera muy firme, pues respondiendo a lo que nosotros llamamos el cambio fraude, que se manifiesta en esta serie de medidas y de reformas que no han traído los derechos a los cubanos. Claro, el cambio fraude, que parece cambio, pero que no es cambio, ¿no? Exacto, pero que se vende entonces como una posible apertura democrática, que se vende así a la comunidad internacional, mediante la cual el gobierno cubano aspira a lograr acuerdos económicos beneficios, incluso con la Unión Europea o con Estados Unidos. Esto nos parece que es una estrategia del gobierno cubano, pero que en cualquier caso no ofrece nada al pueblo de Cuba. Y ante eso, pues mi padre, nuestro movimiento, y yo creo que el movimiento democrático cubano, pues sí tiene una alternativa, la tenía y la defendía, y en muchos sentidos la diseñó mi padre, y en eso se encontraba. Claro, yo creo que, perdona mi franqueza, ¿no? Pero yo creo que lo mandaron matar porque era el líder, el demócrata de la oposición interna en Cuba más admirable, con más predicamento, y por lo tanto se había constituido en una amenaza real a ese régimen dictatorial. Y esa dictadura opera de esa manera. Cuando surge un peligro, como fue en su momento el general Ochoa o los hermanos de la Guardia, como eran los aviadores de los hermanos al rescate, lo que hacen es actuar como matones, deciden eliminar ese peligro, ¿no? ¿No crees que yo creo que hay un reconocimiento implícito a que tu padre se había convertido en un líder
importante, peligroso para ellos, que desafiaba su poder? Yo creo que en todo caso manifiesta una ceguera muy grande, porque lo que nosotros buscamos como movimiento político pues no va en contra de nadie, al contrario, va a favor de los derechos para todos, va a favor de una transición democrática, de una solución legal y pacífica, que es una solución incluso para el gobierno cubano, porque lo que es innegable es que la situación actual no es sostenible en el tiempo. Entiendo.